Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien. Te habla Fray Alejandro, una vez más contigo para presentarte la palabra de vida, la palabra de Jesús. Esa palabra que quiere recrear tu vida, llenarte de alegría, llenarte de esperanza, hacer de ti una nueva persona. Y para esto pido al Espíritu Santo que abra tu mente y tu corazón, para que te dé espíritu de entendimiento, de revelación, de sabiduría, que permita que la palabra de Dios caiga verdaderamente en tu mente y en tu corazón como esa llovizna fresca y persistente que produce fruto abundante en la tierra. Esa llovizna que hace que todas las semillas depositadas en el desierto comiencen a germinar y comiencen a florecer. Así tu vida se va a transformar en un hermoso vergel. Hoy te quiero presentar el libro de las Crónicas. Este libro que habla de la alianza entre Dios y su pueblo, un pueblo que muchas veces no respondió con fidelidad a Dios. Vos sabés que la historia de Israel, que es un símbolo de la historia de cada creyente, es una historia en la que permanentemente contemplamos la fidelidad de Dios en contraste con la infidelidad del hombre. Y en esta historia de Israel, igual que en la nuestra, esta historia de idas y venidas, de pecado y conversión, es una historia que se abre a una salvación que viene de Dios. Quiero que escuches esta narración viva, que es casi un resumen de esta historia, y se refiere al tiempo en que Israel estuvo en Babilonia como esclavo. Escucha, está en el capítulo 36 del libro de las Crónicas. Todos los jefes de Judá, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos, y contaminaron el templo que el Señor se había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, le llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a los profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remedio. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia a los que habían escapado de la espada, y estos se convirtieron en esclavos del rey y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar la deuda de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y éste mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino: Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá.
Si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor, su Dios, lo acompañe y que suba. A veces hay que reconocer que somos hijos del rigor y que solamente en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos en que hemos perdido lo que teníamos, aprendemos a servir y a agradecer verdaderamente al Señor. La ira y la misericordia del Señor se manifiestan en la deportación. Mira, todo este conjunto que forman los dos libros de las Crónicas constituyen una especie de revisión global de la historia del pueblo de Israel. Una revisión que fue elaborada después del exilio de Babilonia y que tiene en cuenta esta lenta reconstrucción del judaísmo que se dio en la época persa, en los siglos V y IV antes de Cristo. Todo el contenido de los libros de las Crónicas proviene, en general, en buena parte, de los libros de Samuel y del libro de los Reyes. Pero la perspectiva es diferente. El cronista, el historiador, relee el pasado de Israel desde una perspectiva sacerdotal. Él quiere obtener enseñanzas para el presente y para el futuro. Te das cuenta que te está enseñando a poder releer tu propia historia. Hay muchos modos en los que podés releer tu biografía, coser tu biografía. Si la lees de una perspectiva de Dios, podés aprender mucho para tu presente y tu futuro. No solo una narración, no solo una crónica, hechos que parece que no tuvieran relación unos con otros. Hay que buscar el sentido de esos hechos, y eso es lo que te enseña justamente a vivir. Por eso la historia, leída desde este punto de vista, se puede transformar en maestras de la vida. La tesis fundamental de este libro es que en otras épocas el pueblo, alejándose de Dios, cayó en la idolatría, cayó en la injusticia, y por esto le vinieron todo tipo de males. En realidad, Israel tenía que ser un pueblo santo, porque en él tiene la presencia de Dios. Por eso el lugar central que ocupa el templo en la visión del autor del libro. Los israelitas se tienen que dar cuenta de que es Dios el que los creó, el que los constituyó como pueblo, el que los eligió, el que los liberó. Y por esto tienen que estar dispuestos en todo momento a escuchar la voz del Señor, a ponerla en práctica, a escuchar la voz de los profetas. Igual que si querés vivir verdaderamente una vida plena, tenés que estar dispuesto a escuchar esa voz del Señor. Este fragmento que hoy te acabo de proclamar corresponde a la conclusión del libro, y el texto recuerda concretamente esa etapa tan dramática de la historia de Israel, el exilio en Babilonia. Ese exilio que fue interpretado como la consecuencia casi lógica de la insensibilidad del pueblo frente a las advertencias reiteradas que Dios le había hecho a través de los profetas, de los mensajeros. Sin embargo, el acento está puesto en el final del exilio. La lección fue aprendida. El exilio terminó. La esclavitud tiene un límite. Dios, que es misericordioso, que por más que hayan pecado, los seguía amando. Que a vos te sigue amando por más que peques, porque es tu Padre, Madre, amoroso. Él, movido por su amor, permitió que el pueblo pudiera volver a su tierra, permitió que el pueblo pudiera volver a reconstruir el templo en Jerusalén, que recomenzara su vida social, su vida religiosa. Incluso el rey persa, Ciro, es presentado como una especie de instrumento al servicio de Dios
en toda esta renovación que el Señor quiere hacer de su pueblo. Y esto es una lección. Un pagano se vuelve dócil a la inspiración de Dios cuando su mismo pueblo, el conocedor de las Escrituras, le había dado la espalda. El pueblo se reconstruye a partir de la reconstrucción del culto, del templo, de su lugar de encuentro con Dios. Yo te invito también a que reconstruyas tu relación con Dios, poniendo el lugar de encuentro en el primer lugar. Te invito a hacerlo escuchando este tema musical. Subamos a Jerusalén. Jerusalén, ciudad de nuestro Rey, de su gloria sus santos cantarán. Resplandece sus puertas son de perlas, siempre nueva nada allí envejece. Desde gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro gozo es que aquí Jesús está, su presencia es nuestra delicia. Por eso amamos Jerusalén, por eso amamos Jerusalén. Subiremos a Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Moraremos con él allá, Él nos consolará, ciudad fuerte con fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. sanidad de naciones, qué glorioso lugar. No habrá dolor ni miedo a la muerte. Beberemos del río de agua viva. No habrá tinieblas ni más maldición. En su trono siempre reinaremos. Desde gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro gozo es que aquí Jesús está, su presencia es nuestra delicia. Por eso amamos Jerusalén, por eso amamos Jerusalén. Subiremos a Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Moraremos con él allá, Él nos consolará, ciudad fuerte con fundamentos, cuyo arquitecto es Dios. sanidad de naciones, qué glorioso lugar. Jerusalén es la esposa del Cordero. Ella le amó más que a su propia vida. Es sin mancha, oh, qué hermosa es. Lino fino y corona llevará. Desde gran altura, de gran anchura, amor que no tiene medida. Nuestro gozo es que aquí
Hace esta oración conmigo, acompáñame con el Salmo 136. Señor, que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar acordándonos de Sión. En los sauces de las orillas teníamos colgadas nuestras cítaras. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sión. ¿Cómo podríamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha, que la lengua se me pegue al paladar, si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. ¿Cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Esta es la cruz, esta es la paradoja de mi propia vida, Señor. ¿Cómo puedo cantar mientras otros lloran? ¿Cómo puedo bailar cuando otros guardan luto? ¿Cómo puedo comer cuando otros pasan hambre? ¿Cómo puedo jugar cuando otros trabajan? ¿Cómo puedo vivir cuando otros mueren? Este mundo es destierro, Señor, este mundo es prueba, este mundo es sufrimiento. ¿Cómo hablar en este mundo? ¿Cómo hablar de felicidad cuando veo la miseria a mi alrededor? Cuando siento la miseria en mi propia alma. ¿Cómo cantar en el desierto, Señor? La corriente del río invita a la alegría, invita al regocijo. Es tan lindo ver un río que corre, pero nosotros lloramos en las orillas de ese río. Los árboles hacen ondular sus ramas al ritmo de la música que esperan. Pero nosotros, Señor, en esas ramas colgamos nuestras cítaras y esas cítaras están mudas. La gente nos pide canciones y les contestamos con lamentos. ¿Cómo podemos hablar de Jerusalén cuando estamos en Babilonia, Señor? Y junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas, dice el Salmo, colgábamos nuestras cítaras. Allí, los que nos deportaban nos invitaban a cantar. Nuestros opresores a divertirlos. Cántennos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Señor, haz que sienta como mío el dolor de los demás. No permitas que me olvide del sufrimiento de los hombres, de las mujeres que están cerca o que están lejos de mí. Toda esta aflicción de la humanidad, Señor, en nuestro tiempo. Esa agonía de millones de hombres, de mujeres, de niños frente al hambre, el abandono, la muerte. Señor, que no me vuelva sordo, insensible. Hay una humanidad que sufre. Y la vida es destierro, Señor. Porque los que sufren son mis hermanos, son mis hermanas. Y yo sufro con ellos. Y sin embargo hay lugar para la alegría en la vida, Señor. Pero también lo hay para la conciencia seria, para la conciencia trágica de esta crisis de nuestro tiempo.
También hay lugar para la responsabilidad común, para tratar de hacer algo para poder aliviar el sufrimiento, para poder buscar la paz. Quiero poder cantar, Señor. Quiero cantar las alabanzas de tu nombre y las alegrías de la vida como vos me enseñaste a hacerlo, Señor. Como me lo enseñaste en las fiestas de Sión. Pero, Señor, no puedo cantar en la amargura del desierto. No puedo cantar en el destierro, Señor. Por eso esta respuesta negativa, ¿cómo puedo cantar? En sí misma esta respuesta es una oración. Es una oración, Señor, para que acortes el destierro, para que termines de redimir a la humanidad, para que traigas alegría a la tierra, para que yo pueda volver a cantar, Señor. Y si querés volver a oír los cánticos de Sión, Señor, te pido que vuelvas a traer la alegría a Sión, que vuelvas a traer la alegría al corazón del hombre. El tiempo de destierro es un tiempo de gestación en el que uno puede pedir y pensar volver. Y lo bueno del destierro es saber que Dios nunca se olvida de mí. Te invito a pensar así en todos tus destierros y hacelo escuchando este canto de Gerson Kelly. Pensaste en mí. Gracias por pensar en mí. No bastaría mi vida entera, ni escribir la canción más sublime, porque no lograría entender por qué pensaste en mí. Yo no quisiera recordar que hubiera sido de mí sin tu amor. Mis huellas yo no vería, y un recordar no sería. Tú pensaste en mí. Oh, tomaste de tu tiempo, Señor, para pensar en mí. Pensaste en mí. Solo me queda decir gracias, Señor. No bastaría lo que tuviera, ni sentir la emoción más sublime, porque no lograría entender por qué pensaste en mí. Yo no quisiera recordar que hubiera sido de mí sin tu amor. Mis huellas yo no vería, y un recordar no sería.
Señor, para pensar en mí. Y tú pensaste en mí. Solo me queda decir gracias, Señor. Señor, para pensar en mí. Solo me queda decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Pensaste en mí. Tú pensaste en mí. El Señor se acuerda de su pueblo, el Señor rescata a su pueblo. Pero el pueblo está compuesto de personas. El Señor no solamente se ocupa del pueblo, se ocupa de cada miembro del pueblo, de cada persona. El Señor se ocupa de ti. Quiero que escuches este mensaje. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús, porque ustedes han sido salvados por su gracia mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. La carta a los Efesios remarca esas consecuencias extraordinarias que tuvo para toda la humanidad la acción salvadora de Dios que realizó en Jesucristo, en su Hijo. Lo envió para esto. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo por amor, por el amor que nos tiene. Dios nos liberó de la esclavitud del pecado, nos liberó de la muerte, nos dio una vida nueva. Con un tono típicamente de Pablo, este texto de la carta insiste justamente en la gratuidad del don de Dios. No nos compramos la salvación. La salvación es gratis. La salvación la da el Señor. Todo lo que hemos recibido es por pura gracia de Dios. Es fruto de su generosidad. Es fruto del amor que nos tiene, sin mérito alguno de nuestra parte. Y por otro lado, este texto subraya también repetidamente en todo este proceso la centralidad de Jesucristo. Él es
el que lo hace todo. El don que Dios ofreció a todos en Jesús, ¿sabes cuál es? Ni más ni menos que la vida. La idea de fondo de lo que acabaste de escuchar, que está presente también en muchos otros textos del Nuevo Testamento, es que el pecado nos llevó a la muerte. Y no te engañes, Pablo lo dice claro, el salario del pecado es la muerte. Y no la muerte física, muchas veces sí, puede ser la muerte física, es la muerte espiritual. Acordate que Dios les dijo a Adán y Eva que si comían del árbol prohibido iban a morir. Comieron, pero no murieron físicamente, no era un árbol venenoso. Les envenenó el alma, les envenenó la vida. Murieron espiritualmente, murieron porque quebraron su relación con Dios. Esta es la muerte, que te lleva de a poco también a la muerte física, a la enfermedad, a la infelicidad. Y bien, la buena noticia es que por la muerte y la resurrección de Cristo, el Padre nos liberó del pecado y nos liberó de la muerte. Esta es la buena noticia que te quiero dar, que podés ser libre si aceptás a Jesús en tu vida. Si recibís esta vida nueva del resucitado. Acá en este texto se habla de la resurrección de los creyentes como un hecho ya realizado. De nuevo hemos sido creados. De nuevo hemos recibido una vida nueva que actúa ya en nosotros. Y esas mismas buenas obras que esta vida nueva nos permite realizar pueden ser consideradas mucho más como un don de Dios, como una acción nuestra. Él es el que te da la vida. Todo cuanto de bueno hace el creyente, todo lo que podés hacer de bueno es fruto de la presencia activa de Jesús resucitado en ti. Él es el que te permite el obrar según Dios. Cuando te acercas al Señor, comienza una reconstrucción. Y del mismo modo que el pueblo volvió a Jerusalén para reconstruir el templo, hay otro templo que hay que reconstruir, el tuyo. Fuiste creado para ser templo de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y por esto es necesario que el Señor reconstruya este templo, que te dejes reconstruir por Dios, porque el pecado destruye el templo. Pedíselo con este canto una vez más. ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado. Mi lengua se seca de tanto gemir. Como un niño dependo de ti. Restaura mi ser y hazme vivir. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado.
de tanto gemir. Dile como un niño, como un niño. Dependo de ti. Restaura mi ser y hazme vivir. Canta, iglesia, una vez más. Yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más. Señor, hemos venido delante de ti para rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón. Quiero invitar que levantes tus manos a Él, que levantes tu voz y le digas: aquí estoy, Señor, una vez más delante de ti. Te anhelo, Rey, te anhelo, Dios, tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser. Una vez más, Señor, vamos, iglesia, dile una vez más: Dios, mi corazón está sediento de ti, mi alma te anhela, Dios, mi alma te desea, Rey. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser, hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más, una vez más, sentir tu mano en mí, el abrazo del Padre, una vez más en mí, sentir tus caricias, Dios, tú nunca me has dejado. Te amo, Rey, te amo, Dios, te amo, Dios. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero, mi vida entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte, oh alfarero.
alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Es el deseo de nuestra vida, Señor, sentirte una vez más, Dios. Amén. ¿Sabés que el Evangelio de San Juan tiene diálogos largos que Jesús realiza con algunas personas concretas que sirven para ir profundizando aspectos importantes de la revelación, de lo que Jesús trajo al mundo? Uno de los primeros diálogos es el que tiene con Nicodemo. Es un fariseo, es un dirigente judío, y Nicodemo muestra un gran interés por la figura y por el mensaje de Jesús. Y uno de los temas centrales de las palabras de Jesús es la nueva vida que Él viene a traer. Por eso le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, que es necesario recibir esa vida que viene del Espíritu de Dios, y que por esto tenemos que recibir a Jesús con fe. La serpiente de bronce que elevó Moisés en el desierto, libro de los Números capítulo 21, queda interpretada por Jesús como una prefiguración de la muerte en la cruz, del efecto salvador que trae esa muerte en la cruz. Todo aquel que miraba a la serpiente quedaba curado de la mordedura venenosa. Del mismo modo, todo aquel que mire a Cristo glorificado en la cruz, con fe, recibe la vida eterna. Escucha lo que dice el texto del Evangelio, lo tenés en el capítulo 3, versículos 14 al 21. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal odia la luz, y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Todo esto, todo este movimiento brota del amor de Dios hacia la humanidad, hacia ti, hacia mí, hacia todo hombre. La encarnación de Cristo, todo el proceso de su vida, su muerte, su resurrección, son la realización de un designio, de un proyecto salvador de Dios. Él envió a su Hijo al mundo para darnos a todos libertad, para darnos vida. Por eso el que acoge con fe al Hijo de Dios no tiene que temer nada. Y sin embargo siempre continúa existiendo la posibilidad de cerrarse, de rechazar la obra de Dios. Aquel que prefiere continuar en el mal, en la mentira, ese permanece en la oscuridad. Jesús no es el juez que viene a condenar. Él es la luz que viene a iluminar la realidad, que viene a iluminar la verdad. Por eso, aquellos que no quieren cambiar de vida se apartan de Cristo y se mantienen en la oscuridad. Yo te invito a que le pidas al Señor que esta luz ilumine tu vida. Y si encontrás cosas oscuras, pecados, pedile arrepentimiento sincero. Pedile que te perdone, porque Él es misericordia
pedir al Espíritu Santo que te dé esta certeza del perdón en tu corazón. Te va a ayudar este canto de Luis Santiago. Perdóname. Después de decirme te amo, después de comer de tu pan, mi Señor, te traicionar. Se me lastima el alma al saber que te fallé, al saber que en lo poco no pude serte fiel. Y arrepentido yo vengo buscando las palabras para decirte que quisiera me perdones. Dios, perdóname, porque de tantas veces que yo te he fallado, se me quiebre el alma. Veces que yo te he fallado, se me quiebre el alma. Arrepentido vengo a ti, seré tu siervo más útil. Es lo que te pido hoy, perdóname. Después que me diste tu mano, después de decirme te amo, después de comer de tu pan, mi Señor, te he traicionado. Se me lastima el alma al saber que te fallé, al saber que en lo poco no pude serte fiel. Arrepentido yo vengo buscando las palabras, ay, para decirte que quisiera me perdones. Dios, perdóname, porque de tantas veces que yo te he fallado, se me quiebre el alma. Veces que yo te he fallado,
lo que te pido. Perdóname. Perdona. Santa Teresa de Jesús hablaba de tiempos recios. Y esto lo hacía para describir la época que le había tocado vivir, allá por el 1500. Y vos sabés que esto también lo podríamos aplicar a nuestra época. Tiempos recios significa también voluntades decididas, cristianos enteros, aplomados, pero que no están edificados sobre el éxito de sus obras, sino sobre la confianza en Dios. A veces nos sentimos como exiliados, como si nos hubieran arrancado del bienestar y de las seguridades de nuestro país y nos hubieran trasladado a otro país diferente, a un país extraño. ¿No te parece a veces estar en un mundo que ya no conoces? Y sin embargo, el hecho de perder las comodidades o muchas facilidades que se tenían de otros tiempos es una oportunidad. Es una oportunidad para poner a prueba la hondura de las propias convicciones. Y esto es un ejercicio inmejorable de conversión, justamente para poder enfocar las penas, las alegrías, el éxito, el fracaso, enfocarlo todo desde Dios, no desde nuestros intereses personales. Una espiritualidad para tiempos difíciles, muy lejos de fundarse o de fundamentarse en la agresión o en la revancha, tiene que empaparse de serenidad, de paciencia, de bondad. ¿Sabes cómo? Como Dios se comporta con cada uno de nosotros. Ese Dios que es rico en amor. San Pablo lo describe con frases cortas, con frases densas de significado. De Él no podemos decir sino que es riqueza inacabable de amor. No solamente nos dio a su propio Hijo, nos dio la vida. Él no tiene en cuenta tus pecados, tiene en cuenta que constantemente te envuelve con su bondad. No hay ninguna fuerza que sea capaz de cambiar a la persona como el amor. No hay nada que pueda convertirnos a los valores de Dios más que el mismo amor de Dios. Cuánto quisiera que en este momento descubras ese amor. Y a lo mejor necesitas más que nunca hundir tu mente, tu corazón en este Dios de un modo apasionado, volcado sobre la humanidad para acompañarla a salir de sus caminos de la oscuridad. Y esto lo hace mediante la fe. Por eso la fe es la realidad que te salva. Recibiste el don de la fe, no por mérito de tus obras, sino para dedicarte a las buenas obras. Vivir de fe es bajar a la vida cotidiana y hacerla más humana. Vivir ese don de la fe que recibiste no es solo creer en Dios, es aceptar la palabra de Jesús como norma de vida, es que Él se transforme en tu norma de vida. Vivir de fe no es buscar el consuelo de Dios, es poner en práctica las obras que Dios te pide. Fortaleza, unidad interior de aquel que le rindió toda su persona a Dios. Esa encarnación de los valores del Evangelio en cada circunstancia, en la rutina de la vida, en el quehacer diario. Es no olvidarte que únicamente el amor te hace agradable a Dios. Qué lindo, esto lo decía Santa Teresita de Lisieux. Este es el camino de la conversión, de actitudes, de sentimientos, de obras. Así anticipas los efectos de la resurrección. Empezás ya a vivir como resucitado. Medita en todo esto, escuchando este canto maravilloso de Ron Kenoly, Glorifícate.
glorifícate, 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 los cielos, seas tú glorificado, recibe gloria en tu templo, Jesús, Jesús, glorifícate, Jesús. Te adoramos, Padre. Glorifícate en nosotros. Gloria a ti, Jesús. Adorémosle. Adorémosle. Adorémosle, 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 Te adoramos, Padre. Glorifícate. Gracias, Señor.